Rusia mantiene los bombardeos sobre Ucrania mientras las agencias de la ONU piden que se permita la evacuación de civiles. En medio del caos, los ciudadanos hacen todo por mantener la esperanza. Les contamos la historia de 2 soldados voluntarios que se casaron. La Agencia de la ONU para los Refugiados dijo que 1,7 millones de personas escaparon de Ucrania desde el inicio de la invasión rusa. Polonia ya alberga 1 millón. Y el segundo punto de recepción es Hungría. Tenemos reporte de nuestra enviada especial a Budapest. Y Estados Unidos y Venezuela confirmaron que una delegación de altos funcionarios visitó Caracas. Washington buscaría alianzas con el país petrolero de cara a dejar de importar crudo ruso. Pero la Casa Blanca dijo que la decisión aún no está tomada. Un cordial saludo y aquí están las noticias de Ucrania en France 24. Rusia mantiene los bombardeos contra Ucrania y los ataques se intensifican en las afueras de Kiev, donde los voluntarios, convertidos ahora en soldados, luchan para defender su ciudad. En medio de la tragedia de la guerra y de las pérdidas de vidas, especialmente de civiles, algunas historias resuenan en un esfuerzo por mantener la esperanza. Es el caso de una pareja de voluntarios que se unió en matrimonio antes de servir. El futuro es incierto, el frente de batalla no está lejos, pero el amor, como la guerra, está por todas partes. Para Alicia y Valerie es ahora o nunca para casarse. Ciudadanos de a pie hace apenas 2 semanas ahora están listos para defender Kiev, pero antes, portando sus uniformes militares y cascos durante la ceremonia ortodoxa, hay que celebrar la unión. Yo, Licia, te tomo como mi esposo. Te prometo amor y fidelidad hasta que la muerte nos separe. Los declaro marido y mujer. Los felicitamos. Puedes besar a la novia. La alegría es pasajera en una ciudad que se ha transformado por completo. Las intersecciones de las carreteras son ahora puestos de control. Los sacos de arena se amontonan como barreras contra los tanques rusos. Ya estamos acostumbrados a esta situación. Alrededor de Kiev hay combates, pero estamos preparados para resistir. A solo 20 kilómetros de la capital, en el suburbio de Irpin, murieron el domingo varios civiles, entre ellos una familia con 2 niños, cuando intentaban huir. Los bombardeos de artillería alcanzaron toda la ciudad, los suburbios, las casas particulares, los apartamentos. Estábamos bajo tierra, pero era una oportunidad para escapar, así que cogimos nuestro equipaje y vinimos aquí en coche. Puentes bombardeados, cuerpos en medio de la carretera, animales en los brazos de quienes dejan sus hogares. Los habitantes de Irpin huyen de los combates mientras la caída de las bombas rusas se acerca a la capital. La Agencia de la ONU para los Refugiados dijo que ya son 1,7 millones de ucranianos que han huido de su nación por la guerra. Y después de Polonia, Hungría es su segundo destino. Tras haber sido uno de los países que más se opusieron a la llegada de sirios en 2015, en esta ocasión los habitantes se han volcado a ayudar. Entre quienes tienden la mano hay decenas de latinoamericanos. Informe de Catalina Gómez Ángel y Oriol Andrés Galart desde la capital Budapest. Con cada tren que llega a este carril humanitario de la estación Kennedy de Budapest, una nueva familia que ayudar. La mayoría son mujeres con sus hijos. Todas vienen aterradas por lo que han dejado atrás y temerosas de lo que puedan encontrar en esta nueva ciudad donde la mayoría no conoce a nadie. Kate es una de ellas. Huyó de Kiev con su hijo Leo de 5 años. Solo empaqué las cosas importantes, aquellas que no podemos reemplazar. 2 días atrás fueron acogidos por una pareja brasileña que, como muchas familias en Budapest, se han movilizado para dar apoyo. Venimos de Brasil, al otro lado del mundo, pero estamos aquí muy cerca de Ucrania, así que todos tenemos que ayudar. Kate avisa a los suyos que se encuentra bien. Su padre se ha enlistado como voluntario y su madre se negó a abandonar el país. El padre de Leo dice que está más tranquilo ahora, porque su hijo está en un lugar seguro. Como ella, cientos de mujeres van camino hacia otros destinos. Hungría solo es un lugar de paso. Valentina huyó de Kharkiv después de que la ciudad fuera bombardeada. Este era el bazar donde compraba comida, nos cuenta. Se dirige a Estambul junto con su hija y Tatiana, a quien ha conocido en el camino. De hecho, yo estoy impresionada. Nunca me imaginé ser acogida en Polonia o Hungría de esta manera.
Saben que les espera un largo trayecto, pero siempre hay alguien dispuesto a ayudar. Eleanis es una de ellas. En su móvil guarda los rostros de las familias que han acogido en su casa en estos días. Ella entiende por lo que han pasado. Hace unos años fue ella quien tuvo que abandonar Venezuela. Muchas llegan en shock al principio porque han tenido que salir corriendo, literalmente. Años atrás, cuando millones de sirios huían de la guerra, Hungría fue una de las caras oscuras de Europa, pero esta vez el país se ha volcado a ayudar. En Nueva York, el Consejo de Seguridad de la ONU terminó hoy una reunión con UNICEF, su agencia para la infancia, y con OCHA, la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios. Instaron a Rusia a permitir el paso seguro de los civiles en las ciudades sitiadas. Los civiles, ya sea que se queden o que se vayan, deben ser respetados y protegidos. El paso seguro para las ayudas humanitarias y a los civiles se les debe permitir salir como deseen. Fue muy bueno saber que hubo un acuerdo entre Ucrania y Rusia sobre los corredores humanitarios. Esto fue bienvenido, pero falta que se ponga en práctica. Tiene que haber una ruta que sea segura, tiene que haber una programación para los movimientos, tiene que haber nombres de contacto para llegar a los convoyes. Se necesita una línea caliente y son muchos aspectos que deben ser tenidos en cuenta para que estos pasos seguros funcionen. El proveedor de combustible australiano Viva Energy anunció que dejará de comprar crudo a Rusia como consecuencia de la invasión a Ucrania. La medida llegó mientras Estados Unidos evalúa dejar de importar el combustible al país de Vladimir Putin. Tras una reunión de altos funcionarios con representantes venezolanos en Caracas el pasado fin de semana para negociar pactos energéticos con el país petrolero gobernado por Nicolás Maduro, no se conocen conclusiones. Sin embargo, Washington podría seguir adelante con la prohibición de importaciones de petróleo ruso sin el respaldo de aliados en Europa. La Casa Blanca advirtió que la decisión no está tomada. Esta es una de las razones por las que he dado el ejemplo de lo mucho que nuestras expectativas y nuestras capacidades son muy diferentes. Tanto porque importamos un porcentaje de petróleo de Rusia menor que el de los europeos, como porque tenemos una capacidad mucho mayor para producir nuestro propio petróleo. Por lo tanto, se trata de una circunstancia muy diferente y sin duda vamos a seguir consultando, seguir transmitiendo dónde están nuestros planes, dónde están nuestros debates, aquí internamente con los europeos. Previamente le preguntamos a Phil Gonzón, analista internacional de Crisis Group, si este viaje tuvo algo que ver con la intención de Washington de dejar de comprar crudo ruso. Sí, absolutamente, porque tenemos que recordar que Washington no tiene relaciones diplomáticas con el gobierno de Nicolás Maduro. De hecho, reconoce a Juan Guaidó, líder de la oposición, como presidente de Venezuela. Entonces, evidentemente, este tipo de visita es muy sorprendente y viene precisamente en el contexto de la crisis energética mundial o la potencial crisis energética mundial. Estados Unidos está preocupado de que los precios del petróleo suban y necesita suplir o reemplazar el petróleo ruso en caso de que deje de importarlo. Venezuela es una posible fuente de ese petróleo. Y le preguntamos cómo sería un eventual acuerdo con Venezuela. Ahí es donde empieza a complicarse el asunto, porque si fuera simplemente la cuestión energética, tenemos que tomar en cuenta que la industria petrolera venezolana está en el suelo, está en el piso. Hace unos años Venezuela producía unos 3 millones de barriles diarios. Ahora producen menos de 1 millón y es muy difícil que esa cifra suba inmediatamente. Por otro lado está la cuestión política, porque Estados Unidos mantiene sanciones contra Venezuela y están condicionadas esas sanciones o su levantamiento a un acuerdo político que en este momento no existe y que tendría que pasar en teoría por un acuerdo entre Maduro y la oposición. Esas conversaciones están suspendidas y esta visita de alguna manera bypassea, como dicen en Venezuela, es decir, pasa por encima del llamado gobierno interino de Guaidó, que por supuesto está un poco disgustado con el asunto. Sigan en France 24.